Yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros es probable que lo sepamos, ¿cierto? Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Una vez más, ¿cómo dice el versículo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar, dar gracias al Señor y empezamos en esta mañana nuestro tiempo de estudio. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia, por tu fidelidad. Nos has traído hasta este lugar con bien. Nos convocas, nos llamas para que nos congreguemos para adorarte, para la alabanza de tu nombre, para ser edificados y confortados, para ser enriquecidos con la palabra de Dios. Y Señor, esto es por gracia únicamente. Nosotros solo instrumentos inmerecedores, pero que estamos aquí, Señor, porque tú has obrado en nosotros. Y por tu gracia es que hoy estamos aquí. Te damos gracias por esto, Señor. Queremos honrar tu nombre, queremos dedicar nuestra mente, dedicar absolutamente todo lo que somos para este propósito de adoración, Señor. Desde que hemos abierto nuestros ojos esta mañana, es importante para nosotros poder estar juntos, como dice la Escritura, y en armonía, y exaltar tu nombre. También, Señor, pedimos perdón por nuestro pecado, nuestras faltas con las que a diario luchamos. Y, Señor, en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo acudimos a ti para poder presentar ofrenda, presentar nuestro corazón como un sacrificio vivo y agradable. Gracias, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu Espíritu Santo en esta mañana. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos aprender, ser edificados y queremos poner en práctica tu palabra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. Vamos a estar entonces estudiando un ratito. Estamos todavía en el capítulo 3. Estamos todavía en el capítulo 3. Hace 8 días nuestro hermano Rodri avanzó un aspecto. El autor hablaba sobre 2 Timoteo 3, 16 y 17 y estaba haciendo un énfasis. El énfasis, voy a recordar el versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o el propósito de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado o completo, capacitado, ¿cierto? Esté perfectamente, esté completo, y esto tiene un fin, para toda buena obra. Entonces, el autor hacía una pregunta que a mí me parecía importante. Yo no sé si Rodri hace 8 días de pronto la manejó o la preguntó, porque él dice, escriba 5 buenas obras que usted cree. ¿Lo abordaron? Ok, gracias. Entonces, él enfatiza en los roles, ¿no? Los roles que nosotros tenemos como esposos, como padres, hijos, como miembros de una iglesia local, y cómo la Biblia es suficiente entonces para prepararnos enteramente para toda buena obra, ¿cierto? Y luego nos habla de 4 niveles donde la verdad de la palabra de Dios tiene que cumplirse, digamos en 4 esferas. ¿Cuáles son? ¿Quién las quiere? O cómo funciona más bien la palabra de Dios, es la pregunta, la planteé mal. Hay 4 niveles que él habla. ¿Cuáles son? La verdad de Dios, que tiene que ver con doctrina, con la enseñanza. Número 2, que tiene que ver con la justicia, ¿cierto? Como, digamos, cómo la voluntad de Dios es revelada para que se ejecute. Número 3, que esto tiene que ver con los métodos de Dios, ¿cierto? Y el autor insiste mucho que él tenía una desconexión entre 1 y 2 y 3 y 4, ¿cierto? Entonces, tengo la verdad, conozco la verdad,
sé de la verdad de Dios, busco su voluntad, pero no uso ni los métodos de Dios. Y la cuarta sería jurisdicción. Jurisdicción. ¿Y qué tiene que ver la jurisdicción? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Él más adelante los va a explicar, pero a mí me gustaría que dejemos un poquito esa introducción que más adelante se va a profundizar. ¿Cuáles son él nombra 4 áreas de jurisdicción? ¿Será que si estoy haciendo escuchan bien allá? Para no usar el micrófono que manejo. Grabado. Uy, no, por esos 6 vale la pena. Listo, entonces, ¿cuáles son esas 4 áreas de jurisdicción? ¿Alguien la recuerda? Jurisdicción, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Cuáles son? No, ni idea. Listo, entonces primera, el individuo. Segunda, familia. Tercero, iglesia. Y cuarto, vamos a llamarlo civil, ¿sí? Que tiene que ver con el Estado. ¿Listo? ¿Está bien? 4 áreas de jurisdicción, ¿sí? 4 áreas de jurisdicción donde se ejecuta o se pone en práctica el llamado de Dios. Es importante tener esa conexión. Esto tiene que ver también con la historia de la redención, con la historia bíblica, porque en Génesis vemos que Dios crea primero un individuo, ¿cierto? Y le entrega unas facultades. Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y tiene unas facultades, pero no lo deja solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o complemento. Y luego les dice, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, si bien es cierto, nosotros no tenemos cosas explícitas en el Génesis en cuanto a la iglesia, entendemos que hay unas sombras o unos visos en cuanto a la iglesia desde el Edén. ¿Por qué? Porque Dios designa a alguien para que administre, que es Adán. Le tiene que enseñar a sus hijos. ¿Qué les tiene que enseñar? La palabra de Dios. Encontramos ofrendas, encontramos sacrificios. Entonces eso ya tiene unos, digamos, como bien se llama el libro Génesis, hay un Génesis también eclesial. Bien, no sé si me hago entender. Y eso se va a ir desarrollando en toda la historia de la Biblia, cómo se va instituyendo un culto, digamos ya en Levítico, por ejemplo, Números, ya es más claro cómo tienen que el pueblo de Dios ofrecer culto, y bueno, y se va a ir desarrollando y se va a acentuar más en el Nuevo Testamento a partir de Hechos, en el establecimiento de la iglesia hacia el mundo gentil, ¿cierto? Entonces, la iglesia está ahí también como un lugar de jurisdicción, ¿cierto? Y el cuarto es civil, que tiene que ver con todo lo que, como ustedes mencionaron, Estado o gobierno. De hecho, desde el Génesis, cuando le dice que al hombre que está preparado o lo ha preparado para sojuzgar o administrar, también tiene que ver con esto, con cómo gobierna su entorno, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema porque recordemos que el tema es la suficiencia de las escrituras aplicado a estos lugares de jurisdicción, que es lo que el libro va a empezar a desarrollar. Y en una de las primeras clases lo vimos. Hay un rey que es Dios, hay unos códigos que están en la Biblia y hay un pueblo que debe ser gobernado. ¿Cierto que sí? ¿Estamos ahí todos? ¿Cuál es el problema por el que tiene que haber claridad de los lugares de jurisdicción?
Porque sobre todo, quiero hacer claridad en esto, tiene que ver con responsabilidad y roles. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del individuo? ¿Cuál es la responsabilidad de la familia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Dónde hay un cortocircuito? ¿Dónde hay un problema? ¿Cómo dices, Olguita? Dilo, dilo. Que en estos dos hay problemas. Para ti, dices, hay ruptura. ¿Quién más? ¿Quién da más? Desde el corazón del individuo. Entonces, uno de los problemas es que tiene responsabilidad y el pecado lo que hace es que uno abandone la responsabilidad y usurpe otro lugar de la jurisdicción. O sea que el pecado va como en doble vía. Entonces, desde el corazón, que dice la Biblia que es engañoso. Entonces, el gran pecado aquí es que, por un lado, abandono mis responsabilidades y por otro lado quiero usurpar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Abandono mi responsabilidad como creyente de enseñarle la Biblia a mis hijos. ¿Ahí hay qué? Pecado de abandono. Estoy entregando esa responsabilidad. ¿Y se lo estoy entregando a quién? A la iglesia. Porque asumo que la iglesia tiene que formar bíblicamente a mis hijos. Ahora, la iglesia está para asistir en esa responsabilidad, pero la responsabilidad primaria es ¿de quién? De la familia. Voy a poner otro, que lo estamos viviendo ahorita. Usurpación. El Estado quiere decirnos cómo gobernar nuestros hijos. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos estoy siendo claro con el tema. ¿Sí? Si alguien no está así como claro, diga, levante la mano y pregunte. ¿Listo? Ahora, problemática. Acompáñenme a la página 49, que creo que podemos avanzar. Ahí hay una gráfica que me parece importante. Una gráfica en la página 49. Y el autor menciona que en el siglo XX, o sea, recientemente, ha habido un problema más acentuado respecto a la autoridad de la Biblia, que en últimas va a afectar estos lugares de jurisdicción, ¿cierto? Entonces, ahí hay una gráfica. Y el problema, quiero leer el segundo párrafo textualmente y los quiero escuchar a ustedes también opinar. El cambio cataclísmico, o sea, como un terremoto, el gran cambio se dio en el siglo XX en muchas de nuestras iglesias, corazones y hogares, fue remover la autoridad y suficiencia de la Biblia del círculo exterior y restringir la autoridad de la palabra de Dios solo a los asuntos de la religión. ¿Cómo entienden ese párrafo? ¿Cuál fue el problema? Bien, se removió. Ok. La Biblia viene a ser el centro de la religión, pero ya no es el centro en el resto de la vida. Okay. Se desplazó. Y es interesante porque hasta el siglo XIX la religión, de hecho la teología era una de las carreras o de las opciones de vida más importantes para estudiar. O sea, a partir de la teología se entendía todo lo demás. Desde la teología se entendía la filosofía, desde la teología se entendía la ciencia. ¿Qué pasó en el siglo XX? Academia.
Muy bien, Orlando. Lo que dice el hermano Rodrigo es muy cierto. Por ejemplo, cuando comenzaron las iglesias, en este caso las universidades en la Edad Media, las formaron teólogos, sacerdotes. Ajá. Pero después del hombre para justificar el pecado, después de la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera y Segunda, que comenzó toda la época hippie, entonces de ahí en adelante las sacaron de las universidades y colegios por considerar que era algo religioso y de alguna manera la Biblia no les permitía justificar el pecado. Entonces al sacarlo y dejar el pecado en la parte civil, entonces dijeron, bueno, el pecado simplemente es algo religioso, pero la Biblia y los religiosos no nos pueden dar de justificar. Muy bien. Gracias, gracias Orlando. Entonces, hoy está imperando un movimiento que lo vimos en apologética, y yo lo quiero recordar aquí, que ahorita para mí es uno de los caballitos de fuerza del mundo. Relativismo. O sea, ¿cómo esto está afectando la autoridad de la Biblia? Entonces, el relativismo es básicamente cada quien tiene su propia verdad. Entonces, ojo porque el autor está diciendo que lo que se hizo fue desplazar o correr ¿qué? La autoridad de la Biblia. La cuestión es que nosotros fuimos diseñados, así el hombre quiera negarlo, para que haya siempre autoridad. Entonces, el tema aquí no es que quedemos sin autoridad. O sea, ¿cuál es el gran problema del relativismo? Que estamos suplantando la autoridad con otra autoridad. Entonces el individuo quita la autoridad de la Biblia y se pone a sí mismo como autoridad. Entonces yo soy el que defino qué hacer. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué les digo que esto está afectando fuertemente hoy? Y es un caballito de Troya, de pelea. El Estado está legislando y quiere legislar sobre estos tres. Entonces lo que está diciéndonos es, está bien, inventémonos la libertad de cultos. Todos tienen libertad de culto. Todos pueden adorar a su Dios, pero nadie le puede imponer a nadie su Dios, incluyendo sus hijos. ¿Ven? Entonces, lo importante es que tu hijo sea un buen agente moral en la sociedad, pero tú no lo puedes obligar a escoger una religión. Déjalo que él crezca y él, por sus propios medios, decida en qué cree. Suena como a redacción de derechos humanos. Sí, suena muy bien, entre comillas. Ahora, ustedes quieren hacer culto, hagan todo el culto que quieran. Si se quieren parar en la cabeza, párense en la cabeza. Pero esto no se lo van a imponer a nadie. Y lo vamos a sacar de cualquier conexión con la familia, que ya les acabo de mencionar cómo lo están haciendo, y lo vamos a sacar de cualquier conexión con la vida civil, al punto que hoy en las escuelas entonces es prohibido hablar de la Biblia o de cualquier asunto de Dios. Si ustedes quieren ver cómo está aplicado esto, aún al deporte y al entretenimiento, ¿qué pasó en el último mundial? Pero creo que ya viene como 2 o 3 mundiales atrás. ¿Se acuerdan que antes los jugadores que dicen ser cristianos, no sé si lo son o no, pero hacían un gol y se levantaban la camisa y decía Jesús o Gloria a Jesús o algo así? ¿Qué pasó? Lo restringen y lo sancionan. Claro, ¿cómo lo restringen? Sancionándolo. Entonces, tú puedes adorar a tu Dios, pero no vas a afectarlo o no vas a hacerlo de manera pública, ¿sí? Que un decreto muy parecido al que sacaron para Daniel, ¿recuerda? Claro, tiene que ver con esas formas de imposición. Entonces, ¿cuál es el problema cuando la iglesia no conoce la autoridad de la Biblia y lo que hace es desplazarla el lugar de autoridad de la Biblia? Pues que termina rindiéndole culto a lo que sea. ¿Sí? Ese es un gran problema. ¿Listo? Entonces, lo que el autor
va a hacer muchísimo énfasis desde la Biblia, y yo creo que es importante para todos nosotros, es que podamos entender la autoridad y la suficiencia de las Escrituras aplicado absolutamente a todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? No limitar nada. Todo es de Dios y para Dios. No sé si hasta aquí alguien quiere mencionar algo importante. ¿No? ¿Están tímidos? Él toma dos ejemplos para hablar de la suficiencia de la Escritura que muchos cristianos no aceptan. La Biblia es suficiente para lo que necesitamos saber de la historia y de la ciencia. Bueno, ¿cómo es que el autor aborda este tema? ¿Por qué para la historia? ¿Quién quiere hablar de esto un poco? Aportar. ¿Por qué podríamos decir la Biblia no es un libro de historia? ¿O es la historia, pero la historia de Israel? ¿Por qué el autor dice que sí la Biblia es trascendental en cuanto a la historia de la humanidad? Muy bien. ¿Por qué la ciencia, por ejemplo, con un manto de absolutismo o de autoridad absoluta dice, por ejemplo, o algún sector de la ciencia, porque no es todo, miren cómo se mete en esta jurisdicción? Entonces dice, el hombre es un animal que evolucionó. Si el hombre es un animal que evolucionó, ¿cómo puede ser un individuo responsable delante de alguien que lo creó? No necesitamos a alguien que nos cree. Es mejor que nosotros hayamos evolucionado. ¿Sí? Entonces se mete en esta jurisdicción y nos dice que somos Homo sapiens. ¿Sí? Micos pensantes. No individuos creados a imagen y semejanza de Dios. Es muy diferente, ¿no? Y si ustedes notan, el gran ataque del intelectualismo, de este intelectualismo moderno hacia la Biblia, es que quiere anular Génesis 1 al 11 precisamente. Hay un interés particular en desacreditar esta sección de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia contundentemente y absolutamente dice que cuáles son los orígenes de todo. Y ellos prefieren seguir especulando. Entonces es mejor en la ecuación anular Génesis 1 al 11 y empiezan a anclarse en el 12 diciendo, bueno, Abraham es un personaje histórico, entonces digamos que Abraham puede que sí, puede que no, y por ahí se van. Pero entonces Génesis 1 al 11 hace parte del conjunto de cómo toda cultura intentó explicar sus inicios. Entonces lo meten en un paquete de mitos y leyendas. Bien, entonces, ¿por qué es importante ver, dice el autor, la Biblia como los hechos reales que Dios nos ha dado para que conozcamos y entendamos su voluntad? Sí, la Biblia como una serie de hechos históricos reales, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Ajá.
Sí, sí, sí. O sea, hay equivalencia y concordancia en ese paralelismo al ver la historia, la historia. ¿Alguien más? Yo creo que hay un problema al que nos empujaron y un problema al que nosotros accedimos, un pecado al que nosotros accedimos. Y es como que veamos la historia de Dios en la Biblia y la historia del mundo es como algo totalmente aparte. Ese ha sido un problema nuestro, o sea, nosotros accedimos a eso. Y yo recuerdo que aún desde las escuelas bíblicas así se nos enseñaban, como que esta es la historia de Dios, pero para saber la historia del mundo, miren, algo más preciso quizás para hablar de Génesis sería, vamos a hablar de la historia de la humanidad. Estos son los inicios de la humanidad. Pero resulta que nosotros hablamos como de la historia del pueblo de Dios, casi que accediendo a lo que ellos nos están proponiendo. Todo es de Dios. Por eso digo que ha sido un problema nuestro. Entonces, básicamente el tema jurisdiccional es usurpación, pero abandono. O sea, es un pecado en vía de doble sentido. Entonces, qué bueno enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros amigos, el anclaje verídico histórico de la Biblia. Ahora, este tema de la resurrección me pareció también importante como el autor lo pone acerca de la supremacía de Cristo, y es la vida, muerte y resurrección de Cristo es el eje central de la historia. O sea, si Cristo no está, todo lo demás es un cuento de hadas. Pare de contar. ¿Sí? Por más que nos parezca que hayan guerras, epopeyas y demás, si Cristo no estuviese, no hay historia para nosotros. Pero puesto que Cristo se encarnó en el tiempo, la historia cobra sentido. Y es la historia de Dios. ¿Bien? Desde todos los frentes, con sus matices claros y oscuros, es la historia de Dios para la humanidad. ¿Bien? En cuanto a la ciencia, creo que ya hemos hablado, es lo mismo, y hay que tener cuidado con el literalismo y fundamentalismo religioso que ha hecho daño también. ¿Ve? Ese es el otro extremo. Entonces, no necesitas ir a la universidad porque la Biblia es suficiente. Entonces, esa es una mala interpretación de la suficiencia de la Biblia. Si no necesitas leer datos de historia porque la Biblia es suficiente, esa es una mala interpretación de la suficiencia de las Escrituras. No necesitas estudiar medicina para ser un buen médico porque, no sé, la Biblia dice cómo fue que la mujer salió de la costilla de Adán. Bueno, eso tú serías un hereje y habría que colgarte. No, mentiras, habría que denunciarte. No, hay que tener cuidado con ese literalismo y fundamentalismo que también ha hecho daño, siempre queriendo hacer esa separación. Entonces, ojo con eso, porque el relativismo está ahí. Sí, está bien, ese libro es importante para ti, léelo y lo importante es, pero esta es mi verdad. No, la Biblia es suficiente para todo y en todos. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? Pregunta el autor. ¿Qué respondieron? ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? ¿Cómo? Promover el Evangelio y establecer el reino de Dios. Eso es uno de los propósitos que muestra el autor. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cómo dices? Bien, gracias, Jere, muy bien. Sergio, ¿yo iba a decir algo? Que ame a Dios y viva para su gloria. ¿Cuál más es el propósito de la familia? ¿Está bien?
¿Cuáles son las dos instituciones que Dios ha establecido para edificar su reino y llevar su evangelio? La iglesia y la familia. Sí, bien, interesante. Y es la forma entonces como podemos cumplir la gran comisión, ¿cierto? Recientemente escuché a un pastor decir que pareciera que la iglesia no entendiera la gran comisión, sino la gran omisión. Efesios 6:4, algún hermano que por favor lo lea. ¿Quién lo lee? ¿Cómo dice? A ver. Amén. Yo siempre he visto un énfasis en este texto en la parte A. Casi siempre que escucho a los papás y a los hijos, además, se lo saben de memoria. Cuando uno nombra este versículo, ay, sí ve papá, no me saque la piedra. O sí ve mamá, no me instigue mandándome a lavar la loza y a tender la cama. Y también los padres dicen, ay, sí, a mí como que se me va la mano. Y casi que siempre se nos olvida la parte B del versículo. ¿Cuál es la parte B? Disciplina y amonestación, ¿de qué? Del Señor. Entonces, responsabilidad primaria de los padres cristianos, porque el no cristiano pues no lo va a hacer porque no tiene el temor de Dios, no lo entiende, pero los padres cristianos, responsabilidad primaria, criar a sus hijos en el temor del Señor. Entonces otra vez volvemos al tema de jurisdicción. Es que la escuela bíblica no le está enseñando bien a mis hijos. Eso podría pasar, pero en últimas es que eso tiene que pasar es acá. ¿Sí? Eso tiene que pasar acá. Y yo creo que la iglesia puede abusar tomando la responsabilidad y usurpando el lugar de la familia en cuanto a la enseñanza de la Biblia. Y metiéndose en cosas que el Señor no asignó. Entonces, es importante nuestra tarea de enseñar. El mismo autor se pone como ejemplo, ¿no? Y él dice, de hecho el subtítulo que puso ahí creo que es arrepentimiento. ¿Por qué se tenía que arrepentir el pastor? Amén. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos en ese caso que plantea Olga? O sea, ¿cuál sería la función de la iglesia? Porque podríamos decir, es que no es mi jurisdicción, entonces no me meto. Muy bien, acogerlo como un miembro más. ¿Qué más? ¿Aportes? El principio también de la jurisdicción es, la iglesia tiene jurisdicción sobre el individuo a través del evangelio. Ok. Ahí no lo tomo como familia, lo tomo como individuo porque esa jovencita, ese jovencito necesita su estructura. Entonces, pasaría a ser la parte de la iglesia que tiene jurisdicción por medio del evangelio sobre el individuo. Ok. Gracias, Rodri. ¿Quién más? Este lado casi no. Yo no sé si mi cuerpo está muy así. Voy a estar así. Lo voy a abandonar, hermanos, un rato. Miguel. Es porque no tiene jurisdicción.
Cuando tú ya dices los papás no permiten, es porque tú estás en una cerca que no puedes pasar. Tienes una responsabilidad. Los abuelos están para ayudar a instruir, inspirar, motivar, animar. Pero hay un punto en el que tú no puedes, o sea, tú no eres el papá. Claro. Tu responsabilidad podrá quedar en el campo de la oración, del buen testimonio, y como dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo, fuera de tiempo, predica en la manera en que puedas, con tu vida, con tu enseñanza, con tus palabras, pero estás en una cerca que no puedes pasar y que esa cerca te la puso Dios mismo. Y es interesante porque a veces veo que no solo los abuelos, sino por ejemplo los pastores quieren pasar esa jurisdicción. Y él pone el ejemplo que me parece tremendo, creo que es en este capítulo, no recuerdo, pero a ver, lo voy a mencionar, hermanos, estamos teniendo problemas con la escuela dominical, la escuela bíblica. Sus hijos son muy rebeldes. Y a partir de ahora, los maestros de escuela dominical están autorizados por la iglesia para corregir físicamente a sus hijos. No hemos llegado ahí, perdón. Ok, no hemos llegado ahí. Más adelante lo vamos a ver. Gracias, Dani, por recordármelo. Pero la pregunta es, ¿qué harías tú si en la escuela bíblica el anuncio del domingo es ese? Que de ahora en adelante sus hijos van a ser castigados por los profes. Castigados me refiero físicamente, porque uno sabe que un profe tiene autoridad de restringir al niño, o sea, de disciplinar en una medida, pero estoy hablando de, digamos, de que coge una vara y le va a dar un varazo en las nalgas. Espero esto no sea censurado en las redes. Ok. Sería un problema. Te revelas. ¿Cuál sería? Okay. Sí. No podemos. Muy bien. Nuestra responsabilidad será discipular desde la Escritura, acompañar, amar, recibir, pero no podemos pasar la cerca que fue puesta por Dios. Aún sus papás no sean, o sea, estamos obligados a decirle que se sujete a sus padres no creyentes. Ajá. Sí. Así, gracias, Rodri. Así como un hijo, sin respetar la autoridad de su papá, podría decirle a un papá que se equivocó que está equivocado. Sí, sí, o sea, el tema de jurisdicción no impide que se mencione lo que es justo y lo que es real y lo que es verdadero. Porque hay papás, yo espero que sean solo los no creyentes, que le dicen a los hijos, es que yo soy su papá. O sea, que como que porque soy su papá, lo puedo hasta maltratar. Bueno,
Entonces aquí dice que hay que criar y disciplinar en amonestación del Señor. Eso es importante. O sea, con los códigos de Dios, a la manera de Dios, con la metodología de Dios. Porque ahí también entra el pragmatismo de un papá y una mamá. Es que a mí me funcionó. Digamos que me funcionó hacer esto con mi hijo, pero no, la Biblia no te da autoridad para eso. No, pero es que me funcionó. Esos son tus métodos, esa es tu forma. Hacia el liderazgo de la iglesia me gustaría que leyéramos 1 de Pedro 5:1. Algún hermano que creo que este texto debería estar aquí, como se decía de los sacerdotes, ¿recuerdan? Aquí, como frontales. Medítalo, recuérdalo, pero me gustaría que hagas una aplicación como autoridad espiritual de tu casa, como papá, como mamá, o como jefe, o como líder de una iglesia. ¿Cómo dice? Sí. A los ancianos entre ustedes exhorto yo, ancianos como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Cuál es la exhortación? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Okay, ahí está. O sea, tú no puedes tomar señorío en una jurisdicción que no te pertenece. ¿Hasta dónde puedes ser un regente o un administrador? Me gustaría que quede clara esa palabra. Es lo mismo que con Adán. Adán, vas a administrar, pero no eres señor. Eres un administrador. Y un administrador es el que cuida como si fuera suyo, pero nada es suyo. Los hijos es igual. Son míos y no son míos. Porque son de Dios. Son de Dios. Y mire que nosotros a veces tenemos posesión de nuestros hijos. No son nuestros, son de Dios. Y así deberíamos tener claridad en todo. La casa, esta es mi casa. Bueno, yo sé que el lenguaje a veces uno se enreda y no quiero entrar en legalismos, pero es más bien tener la conciencia de que lo que tengo no es mío. Soy un administrador. Y como administrador, ¿qué debo hacer? Rendir cuentas. Dios es soberano sobre todas las cosas y estableció regentes o administradores que se llaman, bueno, tú mismo tienes que tener dominio propio sobre tu propia vida. 1, 2, padres. 3, ancianos de la iglesia, presidentes o reyes. ¿Pero qué son? ¿O qué somos? Administradores. O sea, aún con tu propia vida estás administrando. O sea, tu vida le pertenece a Dios. Y vamos a tener que rendir cuenta de nuestra propia vida. Mire, interesante ese punto de tensión. O sea, que es tuyo y no es tuyo. Como si fuera tuyo, pero es tu vida, pero no es tuya. Me pertenece. Yo decido cuándo naciste y cuándo te mueres. Oh, Dios es soberano. ¿Del qué? Del aborto. Ajá, ok. La mujer es dueña de su cuerpo porque como individuo ella debe manejar su cuerpo. Pero cuando está embarazada es su cuerpo, porque ese es otro individuo y ella ejerce. Entonces ella está entrando en jurisdicción que no le pertenece. Por eso el aborto se cae de su propio peso. Y les voy a decir otro ejemplo médico que es tremendo y se han anclado ahí los testigos de Jehová. ¿Saben cuál es? No permiten transfusión. Así estén muriendo. ¿Y sabe a qué apelan? ¿Pero saben a qué apelan? A la jurisdicción de conciencia del individuo. O sea, en última, si yo me muero, es mi problema y es mi derecho. Y los médicos han argumentado por encima el derecho a la vida. Pero ellos están argumentando desde la jurisdicción del individuo. O sea, no estoy diciendo que está bien. Ojo, que no estoy diciendo que está bien. Pero estoy poniendo el ejemplo para que entendamos el tema de la jurisdicción tan importante, al punto que alguien puede pararse ante la ley y decir, es mi derecho. Y aunque, por ejemplo, esto está muy anclado en el derecho romano, pero el derecho romano tiene mucho del Éxodo, pero ellos lo niegan. Dicho de otra manera, casi toda ley humana existente tiene su raíz en la ley de Dios.
A ellos le han dado nombres y las han cambiado y las han adornado para no reconocer la autoridad suficiente de las Escrituras. Pero el tema de jurisdicción es sumamente importante en cuanto a hasta dónde puedo llegar y cómo puedo hacerlo. Por eso insistimos que el tema no es decirle a las personas, sabe, no nos interesan tus hijos, no les vamos a enseñar la Biblia. Eso sería una mala interpretación. No nos interesan los jóvenes, vamos a dejar que ellos, porque en última son responsabilidad de los papás. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Yo quisiera ponerlo en la parte propositiva del mandamiento. La parte propositiva o positiva del mandamiento es: padres, por favor, amonesten a sus hijos, es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Esa es la parte positiva, es tu responsabilidad. No se la entregues al Estado, no se la entregues a la iglesia local, es tu responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no ayuda, por ejemplo, brinda educación, está bien. La iglesia da enseñanza, está bien. Pero en últimas, ¿quién es el que educa con valores y quién enseña a sus hijos? Sus padres. Sus padres. Y sería muy triste que, por ejemplo, un pelado, digamos, de universidad, que sea un matemático, diga, le doy gracias a la universidad porque me formó como matemático y como persona, y hoy soy lo que soy gracias a la universidad. Esos papás que estarían ahí tendrían que sentir vergüenza si ese fuera el discurso. Lo más seguro es que él pudiese decir, doy gracias a la universidad porque me instruyó, soy un matemático, pero gracias a mi familia que me formó y hoy soy lo que soy gracias a ellos. Sería un discurso un poco más coherente, pensando en las funciones que nosotros tenemos. Entonces, yo quiero anclar el tema en nuestra responsabilidad primaria. Ahora, el autor dice, y por eso a mí me impactó mucho el tema de arrepentimiento. Porque él dice, siempre me interesé por los hijos, pero de otros. Hasta que un día me di cuenta que el orden lo tenía al revés. Era iglesia, trabajo, hijos, esposa. Pero la escalera funciona esposa, hijos. Es más, miren, esto es clave, hermanos, porque estamos hablando de familia. ¿Cómo? Sí, ok, sí, gracias, Dios. Pero digamos que estaba haciendo referencia hacia donde ejecuto mi ministerio, y es, hay papás que cambian el orden y se enfocan en los hijos y se descuidan como pareja. Y están cometiendo un error. Porque si hablamos de Génesis y del complemento, la responsabilidad primaria es con el cónyuge. Y juntos, como complemento, que es la idea de le haré ayuda idónea, eso también es muy teológico, muy fuerte, complemento, juntos podrán administrar y dirigir a sus hijos. El problema hoy, y quiero empezar con los varones, es que el varón no está entendiendo su rol y no está ayudando espiritualmente a su esposa. Ahora, pudiese hablar de otros abandonos secundarios que seguramente las esposas también se quejan, como que el marido nunca le ayuda a tender la cama o lavar la loza o cosas por el estilo, y digo que son secundarias, pero son importantes. No estoy diciendo que no son importantes, son importantes. Pero más allá de eso, el varón tiene la responsabilidad de ser el líder de su esposa y de inspirarla y animarla y enseñarle la Biblia. Ese es otro problema que hemos tenido. Miren, hermanos, ¿por qué un pastor tendría que responder las grandes preguntas de la Biblia a tu esposa? Esa es tu responsabilidad. ¿Me hago entender? A quien yo debo discipular primariamente, y por quien voy a tener que entregar cuentas a Dios primariamente, es por Andrea y ahora por Gaby, Valeria y Juan Manuel.
después por esta grey. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces, ¿por qué somos tentados a violar la jurisdicción y a meternos donde no? Porque es que resulta que la cabeza de la familia es el varón, pero no el varón de otra familia. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sino tu varón, mujeres. Tu esposo tiene esa responsabilidad. Entonces tú tendrías que orar si él no está ejerciendo esa responsabilidad y clamar al Señor, porque el Señor opera en la vida de ese hombre. Y tú como varón tendrías que hacer este buen ejemplo que nos pone el pastor, reconocer tu pecado, arrepentirte y decir, no lo he hecho bien, Señor, perdóname. No me importa, excúsenme, no me importa si llevas 20 años o 30 en el Evangelio. No me importa si has sido pastor, no me importa si fuiste líder, no me importa lo que tú seas, ni lo que yo sea. Lo que importa es que tenemos una responsabilidad delante de Dios y es pastorear nuestra casa, quiere decir nuestra esposa y nuestros hijos. Las más grandes conversaciones de la Biblia se deberían dar con tu pareja, no con tu pastor. ¿Sí? Para que tengan algo diferente que hablar y no solo deudas y cómo pagamos y que... ¿Sí? O sea, hablen de la Biblia. Amor, ¿cómo entiendes la redención? ¿Cómo entiendes la justificación? ¿Cómo entiendes lo que el pastor enseñó hoy? ¿Cómo entiendes esto? Leer un libro en pareja es muy enriquecedor. Tienes la responsabilidad, varón, de inspirar a tu esposa, de animarla, de orar por ella, de exhortarla en amor. También es tu responsabilidad decirle a tu esposa si se está equivocando, amor, aquí estás actuando mal, estás pecando. Y lo mismo, la esposa le puede decir al varón, amor, estás pecando, estás siendo autoritario o estás abandonando tus roles, tus responsabilidades. Creo que deberíamos aplicar Mateo también, antes de darle razón de ser al pastor de mi pareja, con quien primero debo confrontar ese problema, ¿con quién es? Con mi pareja. Con mi pareja. Y creo que lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Saben cuál es un problema? Terminamos además sobrecargando al pastor porque estamos abandonando nuestras responsabilidades. Ahora, cuando la esposa es literalmente pastoreada por su esposo, el complemento empieza a funcionar como cuando las gemas de Avengers se juntan. Eso quedó grabado. Recuerden que yo soy malo con las ilustraciones de las películas, pero juntos van a funcionar para inspirar a sus hijos y para que los hijos dejen de estar manipulando como lo hacen constantemente. Es que mi mamá dijo, cuando la mamá no ha dicho, y luego van y le piden permiso al papá y el papá despistado por allá en el computador, sí, papito, vaya. Pero la mamá ya había dicho que no. Pero si hay complementos, si ambos están de acuerdo, ambos van a instruir. No hay cosa más dañina para unos hijos que alguno de los dos desautorice al otro. Es nocivo para tus hijos, nocivo para la pareja. Los pone en conflicto. Y esos hijos después no se van a sujetar a nadie, ni a un jefe, ni a un presidente, ni a un gobierno, a nadie. Y saben que dónde se genera toda la estructura como un código genético para que un individuo funcione bien acá, es acá. Es más, para que funcione bien acá, no es al revés. Algunos pretenden que funcione bien acá para que funcione bien acá y funcione bien acá. Es aquí, si la Biblia está en el centro y la Biblia es suficiente. Amén. Bueno, creo que ahí abarcamos gran parte de... Me gustaría que terminemos leyendo Deuteronomio 6 o 5 y 6. Donde dice la Shema de Israel, oye, Señor, uno es... ¿Cuál es? 6:4 y 4 y 5, porfa. Juanca, ayúdanos a leerlo. Se escucha hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente
Pregunta básica, hermanos, inductiva del texto. ¿A quién se está dirigiendo esta responsabilidad? A los padres. ¿Cuándo la pueden ejecutar? Todo el tiempo. Al levantarse, al acostarse, cuando vas por el camino, instruye, 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 enseña, enseña para la vida y para la eternidad, instruye para la vida y para la eternidad. ¿Qué dijo Timoteo? Que desde la niñez fue instruido en cuanto a qué? A las Sagradas Escrituras, que lo podían hacer salvo o le podían dar salvación o entendimiento para la salvación. Y luego Pablo rescata, miren esto tan importante, porque el papá de Timoteo no era creyente. Porque usted podría decir ahorita, bueno, y yo soy madre soltera, mi esposo no es creyente. Hazlo tú, es tu responsabilidad. Ahí está Loida y Eunice. ¿Necesita un consejo? Llame al teléfono 1 de Timoteo 1:6 o 5:6, marque. Timoteo 1:6, y le va a contestar la hermana Loida. ¿Y la hermana? Sí, cuéntame, venga, ¿cómo hizo para instruir a Timothy? Y te van a decir, bueno, abre tu Biblia con tus hijos, abre tu corazón, pide perdón, enséñales, reconoce tus faltas, busca a Cristo, oren juntos, lean la Biblia juntos, memoricen la Biblia juntos, dialoguen acerca de las cosas de la vida, de Dios, del pecado, de la muerte, de todo. ¿Qué mejor que un hijo escuche eso de su papá y de su mamá? Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en nuestra responsabilidad. Gracias por instruirnos. Gracias por que usas a otros hermanos que escriben, que son entendidos en la Biblia, nos recuerdan, nos refrescan, nos ayudan, Señor. Te pedimos perdón porque hemos abandonado muchas veces nuestras responsabilidades y también hemos querido usurpar otras. Dirígenos, corrígenos, dirige nuestros pasos, Señor, para no pecar contra ti. Y que tu palabra sea un ancla firme y segura en nuestros corazones para verte en gloria y majestad y para cumplir ese propósito con el cual nos has llamado y nos has formado, un pueblo que anuncia las virtudes del Dios Todopoderoso, eterno y soberano. Gracias, Señor, por este tiempo de instrucción te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.